Soy oceanógrafo. Desde que mi familia empezó a llevarme a la playa cuando era pequeño, me fascinaba el mar, pero la fascinación se convirtió en algo más cuando me contrataron para trabajar en un laboratorio submarino en el Báltico. Me llamo Will. Me acababa de graduar en biología marina y buscaba empezar mi carrera. Siempre había pensado que el único laboratorio de investigación submarina estaba en la costa de Florida, en la base de arrecifes Equerries, pero aquí estaba mirando una solicitud para trabajar en otro laboratorio marino al otro lado del mundo. Atribuí mi falta de conocimientos a mi propia incompetencia, y solicité el trabajo. No tardé en recibir una respuesta. Un hombre sofisticado con acento alemán habló conmigo sobre mi educación, y todas las demás cosas habituales que se oyen en una entrevista de trabajo. Pero al final de la conversación, las cosas empezaron a ponerse un poco raras. ¿Tiene usted algún tipo de miedo a la vida marina, como los tiburones, por ejemplo?, preguntó Bertram, el entrevistador alemán. Tengo un saludable miedo a los depredadores del océano, dije. Pero no me importa nadar con ellos. La mayoría de las veces no les interesan los humanos. Me alegro de oírlo, dijo. Estoy completamente de acuerdo. El trabajo implicará algunas inmersiones en aguas más profundas, y esto puede inquietar a algunas personas. Para mi sorpresa, me contrataron. Me subí a un avión y acabé en Rostock, una ciudad portuaria alemana de tamaño medio. Me dirigí al puerto, donde me reuniría con el equipo, y empezaría a viajar a mi nuevo hogar bajo el océano. Había leído los documentos que me habían enviado, para familiarizarme con el entorno submarino. Sin embargo, me había dado cuenta de que no había baños, y esto me pareció un poco extraño. Supuse que lo más seguro, me metería en el océano. Había orinado en el océano cuando era un niño, pero nunca lo hice de adulto. Me reí por dentro al pensar en lo tonto que era que me detuviera en una trivialidad así. Cuando llegué al muelle, estaba Bertram. Lo reconocí por la videoconferencia que habíamos tenido antes. Era más alto de lo que había imaginado. Junto a él había otro hombre alto y delgado. Hablando del diablo, dijo Bertram cuando me acerqué. Su acento me hizo reír para mis adentros, pero su gramática y su dicción eran, no obstante, muy buenas. Will, me gustaría que conocieras a Derek, nuestro colega. Derek también parecía muy educado, y su inglés era excelente. Contamos con un equipo de hablantes de francés, alemán e inglés. Hablamos principalmente inglés, pero tendrás que perdonarnos si de vez en cuando empezamos a despotricar juntos en nuestras lenguas nativas, dijo Bertram. En ese momento, Derek murmuró algo en alemán y ambos se rieron. Nos montamos en otro barco hacia el este. Después de una hora, vi un pequeño barco. Ese es el Hoffnung, dijo Bertram. Nuestro humilde barco. El barco era pequeño y estaba oxidado. Parecía haber visto días mejores. Algo parecía estar mal. Las instalaciones subacuáticas eran demasiado avanzadas, como para combinarlas con una nave de aspecto tan destartalado. Nos preparamos para la inmersión. En lo que respecta a la profundidad, el Báltico es bastante poco profundo, pero me sorprendió oír que íbamos a bucear hasta una profundidad de 65 metros. La mayor profundidad a la que había llegado era de 30, e ir a 65 no ayudaba a mi creciente ansiedad. No te preocupes, es un viaje de ida, así que no es muy peligroso, no tienes que preocuparte por las curvas. Recordé lo genial que era que la instalación submarina utilizara la presión ambiental y una piscina lunar. Toda la instalación estaba presurizada. Todavía era demasiado profunda para que los humanos vivieran a una presión de entre 7 y 8 atmósferas. Aunque los humanos pueden bucear a bastante profundidad, no pueden vivir a esas presiones aplastantes durante largos periodos de tiempo. La instalación estaba presurizada a 3 atmósferas. Sin embargo, el tiempo que se ahorra al no tener que ir y venir entre el nivel del mar y las 7 atmósferas, hace que esta instalación sea útil para estudiar el fondo marino. Todos hemos oído que sabemos menos de nuestros océanos que del espacio exterior. Esto era lo que me fascinaba tanto del mar. El comienzo del descenso fue tranquilo. Las cosas empezaron a oscurecerse a medida que menos luz podía penetrar en las profundidades.
Cuando llegamos a los 40 metros, sentí que entraba en otro mundo. Era surrealista. Nunca había estado a tanta profundidad, y recordé que mi profesor de buceo mencionó lo peligroso que era. Se decía que la gente caía en trance. Mientras seguíamos descendiendo a las profundidades neblinosas, apareció un edificio. Era más alto de lo que esperaba, abarcando al menos 3 pisos. Desde luego, no era la instalación de la que había leído. Sin embargo, pronto vi la piscina lunar. Resultaba peculiar salir del océano a una piscina cubierta, y todos pisamos el agua durante 1 minuto. Bertram y Derek se volvieron y me sonrieron. No pude evitar devolverles la sonrisa. Era algo tan increíble. Me sentí como en una película de ciencia ficción. La sala en la que nos encontrábamos estaba más presurizada que el resto de la instalación, y nos dirigimos a una cámara de despresurización, después de quitarnos el equipo. «Cuidado con el brazo», dijo Derek cuando me topé torpemente con un panel suelto. Me rozó un poco la piel. «Lo siento», dijo Bertram. Debería haber mencionado el panel suelto. «La instalación es mucho más grande de lo que he leído», dije, preguntando por la gran estructura que había visto. «Sí», dijo Bertram. «Ese documento está desfasado. Las instalaciones se han ampliado en varias áreas, aunque los humildes científicos debemos permanecer en nuestras humildes dependencias». Derek y él se rieron. «Creía que estas instalaciones estaban dirigidas exclusivamente por científicos», dije. La solicitud de empleo procedía de la página web de Geomar, una prestigiosa institución de investigación de Alemania. Empezó de esa manera, pero después de que se redujera la financiación, parecía que íbamos a tener que abandonar las instalaciones, dijo Bertram. Pero entonces, descubrieron los depósitos de mineral en el fondo del pozo. ¿El agujero?, pregunté. Entramos en el hábitat con el que me había familiarizado gracias al manual. Había una litera, un comedor, y un par de salas más para la ciencia y el almacenamiento. ¿Es este el nuevo?, preguntó una voz desde la esquina. Entró un hombre bajito con una sonrisa en la cara. Tenía un carisma instantáneo. «No dejes que el crowd te asuste, amigo. Las cosas están muy bien aquí abajo». Me estrechó la mano con un vigor que me dejó el brazo tintineando. Era un hombre de mediana edad, un poco mayor que el resto. «Me llamo Doe. Soy de Newcastle». Asentí con la cabeza. «Todo este asunto de crowd», dijo Bertram. «No entiendo por qué todos piensan que es ofensivo. Solo significa repollo. Los insultos de tu gente en la Segunda Guerra Mundial no eran muy buenos». No pude evitar reírme de su relación cuando, de repente, sonó una fuerte explosión. Todos se agarraron a algo con lo que apuntalarse. «¿Están todos bien?», dijo una voz preocupada desde lo más profundo de la instalación, en medio de los botones parpadeantes y las interminables lecturas. Una mujer francesa entró cautelosamente en la sala abrazando la pared. A pesar del miedo que le había infundido el accidente de hace unos momentos, me sonrió amablemente. «Bienvenido, Will». «Me alegro de verte», dijo algo nerviosa. «Hola», le dije sonriendo. Llevaba una gorra y un abultado mono de tripulante, pero me di cuenta de que era realmente guapa. «Los bastardos realmente están tentando nuestra suerte con esas explosiones», dijo Doe. «Van a hacer que nos maten a todos». «¿Por qué hay explosiones?», pregunté. No teníamos fondos para mantener este lugar en funcionamiento, nos vimos obligados a atraer a otros partidos. Lo dije entonces y lo digo ahora. «Fue una decisión poco acertada», dijo Doe. «Sí, pero ¿qué opción teníamos?», preguntó Bertram. El resto del día, lo pasé viendo las instalaciones. Todo era como decía el manual, excepto una puerta de aspecto inquietante justo después de la cámara de despresurización. Eso era nuevo. Aunque todo el lugar parecía una nave espacial futurista, esta puerta parecía serlo aún más. Parecía fuerte. Al principio había un tráfico constante de entrada y salida, pero después de que terminaran su estación de atraque de submarinos, hace meses que no pasa un alma por esa puerta.
De vez en cuando hablamos con alguno de ellos por radio, pero cada vez tenemos menos contacto porque nos necesitan menos. Es un poco extraño, pero es mejor que estar encerrados, dijo Bertram al notar que miraba la puerta. ¿Quiénes son exactamente?, pregunté. Al comienzo, eran soldadores submarinos y obreros de la construcción que trabajaban para una empresa minera alemana, todo lo habitual, pero después de varios meses los mineros se marcharon, y parece que la propiedad de las instalaciones volvió a cambiar de manos, aunque no he oído nada sobre quién. Geomar no se ha pronunciado al respecto. No cabe duda de que están tramando algún tipo de acto de explotación, probablemente intentando convertir en arma algo hermoso. Por eso tengo la sensación de que ya no somos bienvenidos en nuestras propias instalaciones. No querrán que sus secretos sean expuestos por nosotros, los molestos científicos bien intencionados, dijo Bertram riendo. Al final, tuve que ir al cuarto de baño, y finalmente pregunté cómo se hacía. Todos se rieron. Es un placer ir al baño durante el día. Los peces pueden ser bastante juguetones, dijo Doug. Manon puso los ojos en blanco y sonrió. Los peces, a veces se comen los desechos, dijo. No dejes que Douglas te asuste, son solo peces. Hay una cúpula a varios metros de la piscina lunar donde puedes pasar el rato y hacer tus necesidades. Pero no me pillarás yendo allí en la oscuridad, dijo Doug. Claro, me imagino que los peces son mucho más aterradores en la oscuridad, dije. En realidad esa es la parte rara, dijo Bertram. No hay peces por la noche. Manon azotó la camisa que sostenía en el brazo de Bertram de forma punitiva, pero a la vez suave y maternal. Solo digo que yo tampoco voy al baño por la noche, dijo Bertram. Si se trata de una emergencia, dejo caer el tronco en la piscina lunar, y tú también deberías hacerlo, dijo Doug. Malditos sean los flotadores. Eso es asqueroso, dijo Manon. ¿Por qué los peces solo vienen de noche?, pregunté. No estamos seguros de por qué. Derek cree que tiene que ver con su química corporal. Sus niveles de noradrenalina se disparan cuando la luz deja de brillar. Se dispersan en todas las direcciones, explica Manon. Todo excepto hacia el agujero, dijo Derek. ¿Qué es este agujero?, pregunté. Es el agujero de 20 metros de ancho en el fondo del océano, fuera de la piscina lunar al este. Es difícil pasar por alto. Nos mantenemos alejados de allí, dijo Derek. Me propuse hacer mis necesidades durante la luz del día, y me alarmó y divirtió la cantidad de peces que atraía. Salí nadando hacia la cúpula y pronto varios peces empezaron a investigarme. Miré alrededor de la zona, y vi el enorme agujero que había al este. Pude ver que las instalaciones debían de haber sido construidas para estudiar el agujero. Empezaba a oscurecer un poco y me disponía a retornar de vuelta a la piscina lunar, cuando vi que un pequeño sumergible salía del agujero. El sumergible se impulsó hacia el gran complejo de 3 pisos anexo a nuestro hábitat. Se abrió una escotilla y el sumergible ascendió por ella. Mi imaginación se desbordó al pensar en lo que esta misteriosa otra facción estaba tramando detrás de esa escotilla. A pesar de lo extraño que era todo, al cabo de varios días había cogido un ritmo y todo se convirtió en algo normal. Recogía muestras y documentaba la fauna durante el día, y estudiaba mis hallazgos y hablaba con mis colegas por la noche. De vez en cuando se producía una explosión, y como un reloj, 1 o 2 sumergibles salían del agujero al atardecer. La puesta de sol se convirtió en un momento de precaución, me di cuenta. Los peces permanecían hasta que oscurecía, pero casi en un instante, todos desaparecían cuando los últimos rayos del sol se iban. Era parte de un ciclo fascinante. Ya había visto cosas así en la naturaleza, como cuando los murciélagos salen todos de una cueva al mismo tiempo, o los pájaros que migran para pasar el invierno, pero esto era diferente. Había una desesperación en ello. Para los peces, era más bien una lucha desesperada. Rápidamente entendí por qué Doug no iba al baño después del anochecer. Descubrí que ninguno lo hacía. Todos los días pasaba por la misteriosa puerta que conducía a la otra instalación, pero el pasillo de más allá siempre estaba oscuro y nunca podía ver tan lejos. Era desconcertante. Además,
No había ojos de buey ni ventanas de ningún tipo para mirar desde el exterior, solo los sumergibles al amanecer y al atardecer. Un día bromeé. Tal vez uno de nosotros debería intentar nadar por la escotilla alguna vez, dije. El ambiente en la sala se volvió muy tenso. No pasó mucho tiempo antes de que Manon rompiera a llorar. No lo entendía. Lo siento, dije. Está bien, amigo, no es tu culpa, dijo Doug, mientras iba a consolar a Manon. Intenté mirar a Bertram, que solía explicarme las cosas cuando estaba desconcertado, pero sus ojos permanecían fijos en su desayuno. Miré a Derek. Es hora de que Will sepa lo de Javier, dijo Derek. Nadie dijo una palabra. Lo único que se oía era el sollozo de Manon. ¿Quién es Javier?, pregunté. Javier era el biólogo marino al que sustituiste, dijo Derek. Y también tuvo la idea de nadar por la escotilla. Nos informaron de que estaba muerto más de una semana después, los muy cabrones, dijo Doe. Empezamos a buscar desesperadamente, pero después de un par de horas, sabíamos que el aire se habría agotado. Empezamos a buscar su cuerpo. Al parecer, todo el tiempo estuvo en la otra instalación. ¿Cómo es eso?, pregunté, mortificado. Sí. Dijeron que había habido un accidente y que no pudieron salvarlo, dijo Doe. ¿Y esperaron para decírtelo?, pregunté. Asintió con la cabeza. Nunca miré la escotilla de la misma manera. Si Javier hubiera quedado atrapado allí y se hubiera quedado sin aire. Probablemente debió de haber alguna forma de entrar en la instalación, ya que así es como entraban y salían los sumergibles. En los días siguientes, las cosas volvieron a la normalidad, o al menos, a la normalidad que puede tener vivir a 60 metros bajo el agua. No me atreví a abordar el tema de Javier. Me limité a agachar la cabeza y hacer mi trabajo. Había mucha vida vegetal que catalogar, por no hablar de las diferentes especies de peces y medusas. De vez en cuando pasaba una manada de mamíferos marinos. Mientras realizaba mi ritual en el baño antes de que se hiciera de noche, un día noté que el sumergible ascendía desde el agujero como siempre, solo que esta vez parecía tener problemas para moverse por el agua. Casi parecía tartamudear. Al mirar más de cerca, vi lo que parecían marcas en el costado de la nave, como si hubiera sufrido algún tipo de accidente allí abajo. Me estremecí al pensar en lo que habría ocurrido si la embarcación hubiera sufrido más daños. Allí estoy, en la cúpula del retrete, reflexionando sobre lo que acabo de ver. Me hizo sentir incómodo, pero nada parecido a lo que sentí después de lo que vi a continuación. Mi mirada se posó de nuevo en el gigantesco sumidero. Allá, en el mismo borde, vi algo que me horrorizará el resto de mi vida. Vi una cabeza mirando hacia atrás. El resto del cuerpo estaba oculto en el agujero. Solo la cabeza, como si me estuviera mirando. Incluso con el agua nublando la distancia entre nosotros, sentí que su mirada me quemaba el alma. Aquí, a 60 metros de profundidad, en medio del océano, había un rostro, completamente libre de equipo, sin tanques de aire. ¿Cómo respiraba? Debía de estar alucinando, pero el momento duró lo que pareció una vida. Hasta entonces, fue el momento más largo de mi vida. Sus ojos se fijaron en los míos. Cuando se hizo más oscuro, salí de mi confuso trance. Hice una carrera loca hacia la piscina lunar. No me atreví a mirar atrás. Salí de la piscina lunar y entré en la cámara de descompresión. Estaba aterrorizado. Miré la piscina lunar a través de la ventana, esperando que la cabeza emergiera del agua. ¿Cómo podía ver un hombre en el agujero? Tuvo que haber aguantado la respiración durante al menos 5 minutos, ya que no había visto a nadie más mientras nadaba hacia la cúpula. Aunque con entrenamiento, un ser humano puede aguantar la respiración tanto tiempo, algo no encajaba. Tenía la piel de gallina por todo el cuerpo. Había oído que el aire presurizado jugaba con la mente de las personas. Quizás tenía narcosis de nitrógeno. Entré rápidamente y se lo dije a los demás. Los niveles elevados de nitrógeno nos afectan a todos de diferentes maneras, dijo Manon mientras me examinaba. Es posible que hayas alucinado.
Debo haberlo hecho, dije. Si te vuelve a ocurrir algo así, ven a decírmelo enseguida, dijo. Noté que Derek me miraba desde el otro lado del hábitat. Rápidamente apartó la mirada cuando hice contacto visual. Había algo en el que me hacía sentir que sabía más. Decidí dormir la mona, pero tuve sueños salvajes sobre lo que vi. Me desperté con un sudor frío. Me sentía aún más agotado que antes. La tripulación, en su mayoría, no había notado que estaba un poco apagado. Todos excepto Derek. Él se acercó a mí esa noche. Debes sentirte un poco agitado, dijo. Yo era buen amigo de Javier. Cuando murió, me perdí un poco. No podía dormir ni comer. Incluso vi cosas también. Se puso muy serio. Este lugar es muy peligroso. Más de lo que entienden los demás, dijo Derek. Me acercó a un ordenador portátil y abrió una carpeta con imágenes. Entonces sacó una foto de la tripulación, posando felizmente. Allí estaban todos, Doug, Manon, Derek y Bertram. Entonces mis ojos se posaron en la quinta persona, y cuando lo hicieron, la electricidad corrió a través de mi cuerpo, mientras el horror brotaba de las profundidades de mi alma en mi garganta. Allí estaba el mismo rostro que me había mirado desde el agujero, y de repente supe quién era, lo que Derek había visto y lo que significaba. Apenas podía hablar. Solo murmuré. Ese fue el hombre que vi, dije. Tenemos que decírselo a los demás, y no se lo van a creer, ni les va a gustar, dijo. Nos dirigimos a la sala común donde estaban reunidos los demás. Derek dirigió sin rodeos en un tono grave. Ambos vimos a Javier, vivo en el agua, dijo. Doug casi dejó lo que estaba haciendo y se dio la vuelta para mirarnos. Luego miró a Bertram, que estaba tan desconcertado como él. Entonces ambos se pusieron a reír. Manon parecía muy disgustada. Eso no es gracioso, Derek. Y Will, no pensé que fueras así, dijo ella. Derek me mostró una foto de Javier, y era sin duda el mismo rostro que me miraba a mí, dije. Ya no me importaba impresionar a Manon. Algo estaba terriblemente mal. Pensé que era mi mente la que me jugaba una mala pasada porque Javier acababa de morir. He oído que a veces se puede ver a la gente que acaba de morir, dijo Derek. Así que no le di mucha importancia. Pero una cosa está muy clara. Tenemos que irnos, dijo. Me daba fuerzas estar a su lado. Yo nunca habría tenido el valor de decir estas cosas. Hubo un momento de silencio. De acuerdo, pondré la llamada para que el barco venga a recoger a quien quiera irse, supongo, pero este es el trabajo de mi vida. No puedo irme porque creas que has visto un fantasma, ¿entiendes?, dijo Doug, respetuosamente. Te pido encarecidamente que lo reconsideres, dijo Derek. Y no podemos esperar a que el barco nos recoja, tenemos que tomar el Hoffnung, ahora. De repente esto no sonaba como una buena idea. El Hoffnung había visto días mejores. Bertram empezó a discutir con Derek en alemán. Manon y Doug empezaron a intervenir, y yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Al final, sin embargo, Derek se impuso con una fuerte exclamación que hizo callar al resto. Entonces, se dirigió a mí. Sé que parece que el Hoffnung no está en condiciones de navegar, pero lo está. Pasó la inspección requerida. Eso fue hace 5 años, Derek, de verdad, dijo Doug. De verdad, que es un día más de espera para el barco, dijo. Si hubieras visto lo que nosotros hemos visto, lo entenderías, dijo Derek. No estaba seguro de qué hacer. Por un lado, esperar otro día para que un barco adecuado nos llevara de vuelta parecía razonable. Pero, ¿y si esa cosa en el agua entraba en la piscina lunar esta noche? ¿Y si entraba en la cámara de descompresión? Muy bien. Voy a hacer la llamada para que me recojan, dijo Derek. Se fue y volvió momentos después. Se avecina una tormenta. No podrán llegar hasta dentro de 2 días, dijo. Se me revolvió el estómago. Aquel viejo y oxidado barco empezaba a ser cada vez más tentador. Empezaba a sentirme mejor con todo.
Había que hacer pruebas y catalogar la flora. Manon incluso me ayudó, lo que me tranquilizó. Empezó a hacerme preguntas. Entonces, ¿estás seguro de que era Javier lo que viste?, preguntó. Sí, dije. Todavía debe estar vivo, pero nos observamos durante minutos. No conozco a nadie que pueda aguantar la respiración tanto tiempo. Manon me miró horrorizada. Era un buen nadador, dijo. ¿Pero 5 minutos? Lo sé, dije. Cuando por fin empecé a sentirme normal de nuevo, empecé a sentirme cansado, aunque solo era por la tarde. Algo relacionado con la presión, o con el hecho de estar encerrado. Por eso me fui a dormir temprano esa noche. Irse a dormir temprano resultó ser un gran error. Me desperté a última hora de la noche, sobre las 10. Tenía ganas de ir de vientre. Me dirigí instintivamente a la cámara de descompresión. Cuando entré en la piscina lunar, por primera vez, vi el agua negra como el carbón. Me quedé mirando cómo se ondulaba. Más allá solo estaban las turbias profundidades negras. Recordé que Doug había admitido que no iba al baño por la noche, y ahora lo entendía. Me acerqué al borde y miré hacia abajo. No había absolutamente ninguna manera de que yo fuera a nadar a la cúpula de la casa. Con pocas opciones, me bajé los pantalones e intenté ponerme en cuclillas sobre la piscina lunar. Sin embargo, al estar en cuclillas, no podía evitar mirar hacia atrás cada 2 segundos para asegurarme de que no se acercaba algo para agarrarme. Me parecía una tontería, pero era una posición muy vulnerable. Después de intentarlo durante un par de minutos, me puse de pie. Es increíble lo que hace el cuerpo cuando sabe que no está a salvo. De repente no sentí ninguna necesidad de ir al baño. Me alejé lentamente del borde de la piscina lunar, sin dejar de mirar sus oscuras y ondulantes profundidades. Me pareció ver que algo se movía. Sentí un profundo miedo. Tenía que salir de allí. Me dirigí a la cámara de descompresión, y para mi horror, vi fuera de mi periferia una masa que salía del agua. Me lancé a la cámara, y tan rápido como pude, intenté cerrar la puerta. Un monstruoso tentáculo de color verde grisáceo oscuro se movió con asombrosa rapidez, y justo cuando estaba cerrando la puerta, se enroscó alrededor de mi pierna, hundiendo varias espinas en mí. Grité de dolor cuando la criatura empezó a arrastrarme fuera de la cámara. Cerré la puerta de un portazo, pero el tentáculo era grueso y fuerte, y siguió arrastrándome. Un segundo tentáculo, igual que el primero, empezaba a salir de la piscina lunar. Justo entonces, miré hacia arriba. Era el mismo panel de chapa que me había rozado cuando entré por primera vez. Lo arranqué de la pared con sorprendente facilidad. Con todas mis fuerzas, por mi vida, hendí el tentáculo. No se cortó, pero lo corté profundamente y me liberó. Antes de que el segundo tentáculo pudiera llegar a la cámara, cerré la puerta con todas mis fuerzas. Miré los tentáculos que pinchaban y tanteaban la puerta sellada. Era absolutamente horripilante. Sabía que tenían toda la intención de arrastrarme a las profundidades. Eran aterradores, como un pulpo gigante, con espinas adheridas, para enganchar a su presa. Después de lo que parecieron horas, la descompresión terminó. Yo ya había gritado y los demás se habían reunido en la puerta. Salí de la cámara y me volví hacia los demás. «Tenemos que salir de aquí», grité. «Cálmate», dijo Manon. «¿Qué ha pasado?» «Hay una especie de…», me detuve. No sabía qué decir. Sé que parece una locura, pero un enorme invertebrado depredador me agarró en la piscina lunar. ¿Como un pulpo del Pacífico?, preguntó Doug con curiosidad. No entendían la gravedad de la situación. Los tentáculos no eran visibles desde este ángulo, y no me atreví a abrir la puerta para mostrárselos. En su lugar, les mostré mi pierna. Estaba sangrando, aunque no profusamente. Las heridas punzantes aún eran claramente visibles. Los demás empezaron a inspeccionar mi pierna. Derek fue a otra habitación y volvió con un par de cuchillos. Eran las únicas armas disponibles. Con las primeras luces, todos deberíamos hacer una escapada hacia el Hofnunn, dijo Derek.
Pero, ¿y la tormenta?, dijo Bertram. Prefiero arriesgarme con la tormenta que estar aquí abajo. Al menos tendría una muerte natural, dijo Derek. No creo que los demás lo entendieran, pero yo sabía exactamente a qué se refería. La idea de ahogarse en las aguas abiertas parecía, de alguna manera, una alternativa tolerable. De repente tuvo sentido. Las explosiones. El sumergible golpeado. Este animal estaba siendo estudiado por la otra instalación. Una cosa es cierta, dijo Derek. La criatura solo parece estar por la noche, y parece que estamos a salvo aquí. Voy a nadar hacia el Hoffnung por la mañana. Os pido encarecidamente al resto que vengáis. Asentí con la cabeza. Los demás se miraron entre sí, sin saber qué pensar. Todos nos fuimos a nuestras literas e intentamos dormir. Pero estuve dando vueltas en la cama mirando fijamente a la entrada, medio esperando que un tentáculo gris oscuro se deslizara por la esquina. Mi herida estaba mejor. Manon me había vendado y aplicado desinfectante. Poco a poco me fui quedando dormido. Cuando me levanté, comencé mi rutina diaria. Incluso me preparé para salir a nadar al baño cuando me detuve en seco. Sentí una profunda sensación de horror, como si acabara de recordar lo que me había sucedido en la piscina lunar unas horas antes. De repente no sentí ninguna necesidad de ir al baño. Me quedé mirando la cámara de presión. Todos los demás se habían levantado y estaban reflexionando. «¿Alguno de vosotros ha visto a Doug?», dijo Manon. «Estoy esperando sus datos, pero no le he visto». «¿Tal vez no se ha despertado?», dije. «No está en su litera», dijo Manon. «Estoy empezando a preocuparme». «Probablemente salió a por unas muestras», dijo Bertram. «Ojalá tengas razón», dijo Manon, y empezó a ocuparse de su trabajo. Finalmente me armé de valor para salir a la cúpula del baño. El agua se movía más rápido de lo habitual, pero nada contra lo que no pudiera nadar. Me di cuenta de que ser un mal nadador sería muy peligroso, y ahora entendía por qué insistían en que los nadadores fueran fuertes en la solicitud de empleo. En la cúpula, miré a mi alrededor y me di cuenta de que no había ni un pez a la vista. Normalmente, a esta hora del día, el océano estaba lleno de ellos, pero ahora, estaba estéril. Era desconcertante. Miré alrededor de las profundidades de la Iri, tratando de distinguir lo que podía a través del agua de mar brumosa. Me di cuenta de algo extraño. La escotilla de la otra parte de la instalación estaba abierta. La misma escotilla por la que había nadado Javier. Al pensar en Javier, mis ojos volvieron al lugar donde había visto sus ojos, mirándome fijamente desde el agujero. Me estremecí y de repente empecé a sentirme muy vulnerable. Terminé con mis asuntos y volví a la piscina lunar. Cuando entré en el hábitat, vi que Manon venía hacia mí, con Bertram y Derek. «Te encontré», dijo ella. «Vamos a salir a buscar a Doug. Ya debería haber vuelto». «La escotilla está abierta», dije. Todos se miraron entre sí. «Tendremos que pensar en eso más tarde», dijo. «Todo el mundo, pónganse el traje y asegúrense de estar llenos de oxígeno». El agua seguía moviéndose rápidamente debido a las condiciones de la tormenta. Era difícil luchar contra la corriente, pero Doug ya debería haber regresado, y existía la posibilidad de que estuviera atascado y con poco aire. Teníamos que buscarlo. Comprobamos la pendiente en dirección contraria al agujero, pero no había rastro de Doug. Finalmente, llegamos al agujero. Iluminamos las profundidades con nuestras luces. Solo había oscuridad. Después de un rato, nuestros niveles de oxígeno estaban bajando, y volvimos al hábitat. Cuando regresamos, vimos la escotilla abierta. Sin duda, todos pensábamos lo mismo. Doug podría haber subido por la escotilla por alguna razón. Cuando nos despojamos de nuestro equipo en la piscina lunar, Derek fue el primero en mencionarlo. «Tenemos que ponernos en contacto con la otra parte del hábitat», dijo. «Intentaré llamarles por radio de nuevo». Al pasar por la puerta que conectaba los dos hábitats, miré por su pasillo. Probablemente podríamos anular las cerraduras y entrar allí. Parecía lo correcto dadas las circunstancias.
Iluminé el pasillo a través del cristal. Era extraño. Algo al final del pasillo parecía estar flotando. Entrecerré los ojos y traté de discernir qué era lo que estaba viendo. «Hola chicos», dije. «Creo que algo se está moviendo allí». Nos reunimos todos junto al vidrio de la puerta y miramos en la oscuridad. Había algo que parecía revolotear. Se acercaba. Supe lo que era antes de que mi mente pudiera registrar lo que estaba viendo. Era una sensación extraña. Por un lado, había un bolígrafo, pero por otro, estaba a la deriva en medio del aire. El bolígrafo flotaba porque la cámara se había llenado de agua. «No se romperá», dijo Derek. «Esta puerta está diseñada para soportar presiones muy superiores a esta». Siempre existió la posibilidad de que uno de los hábitats se viera comprometido. Sus palabras no sirvieron para tranquilizarme. Seguí mirando el bolígrafo, que parecía ir a la deriva sin rumbo. Rebotó en una de las paredes, suavemente. «¿Qué sucedió con toda la gente?», preguntó Bertram. Durante un momento no hubo más que silencio. Entonces Manon habló. «Tenemos que entrar ahí», dijo Manon. «Allí debe de estar Doe. Tal vez está atrapado». Derek y Bertram intercambiaron miradas y empezaron a hablar en alemán. Manon les interrumpió y todos empezaron a gritarse. Me quedé perplejo hasta que finalmente volvieron a hablar en inglés. «No puedo creer que ustedes dos», dijo Manon. «Doug lo habría hecho para salvaros». «Doug está muerto», dijo Derek. «O peor». «¿Qué quieres decir con o peor?», dijo Manon. «Lleva un tiempo sin aire y todos lo sabemos», dijo Derek. «Bertram y yo vamos a por el Hoffnung. No vamos a esperar al barco». Bertram se quedó mirando tan culpable como aterrorizado. Por fin empezaban a entender. Teníamos que salir de allí. Abrí la boca para asentir rotundamente, pero Manon habló primero. «Voy a ir allí», dijo desafiante. Me miró y esperó a que hablara. «De acuerdo», dije. «Iré contigo a buscar a Doe». «Esto es una locura», dijo Derek. «No quiero estar en ese barco que se hunde en la tormenta ni un minuto más de lo necesario. No podemos esperar por ti». «Una hora», dijo Manon. «Eso es todo lo que necesitamos». Derek y Bertram empezaron a discutir y a hablar en alemán de nuevo. «Esperaremos una hora», dijo Bertram. «Luego nos dirigiremos juntos a la superficie». La preparación fue rápida. Hicimos las últimas comprobaciones y volvimos a sumergirnos en la piscina lunar. La escotilla parecía llamarme. Pensé en Javier y en cómo había visto su cabeza mirándome. Incluso aún me daba repelús, pero lo guardé en el fondo de mi mente. Pronto pudimos ver el pozo. Pensé en todo lo que había pasado en mi vida desde que acepté este trabajo. Cuánto había aprendido y visto. Era difícil recordar cómo era mi vida antes. Parecía que hacía tanto tiempo que dormía en una buena cama y comía todo lo que quería. Sobre todo, pensé en lo mucho que había dado por sentado. No te das cuenta de lo importante que es sentirse seguro hasta que no lo haces. Llegamos a la entrada del pozo. Se hizo de noche rápidamente. Manon encendió su luz y mi corazón se hundió. Al final del pozo había una puerta de metal, pero parecía que se había deformado. ¿Qué podría haber hecho esto? Afortunadamente, las máscaras de nuestros buzos tenían comunicación por radio incorporada. «¿Qué cosa hizo esto?», dijo Manon. Me miró. Ya sabía lo que estaba pensando. «No hay ninguna criatura jamás descubierta como la que tú alucinaste, Will». Fui a replicar, pero me detuve. No tenía sentido discutir. Quería vivir, no tener razón. «Esperemos que no», dije. Me costó mucho, pero conseguí empezar a patalear y nadar hacia el pozo. Manon no tardó en seguirme. Rastreamos la sala oscura con nuestras luces. Parecía haber sido una especie de sala de acoplamiento sumergible. Lo que antes era una piscina lunar había sido invadido por el agua. Había todo tipo de desechos flotando.
Resultaba desconcertante estar allí en la oscuridad, a 60 metros bajo la superficie del agua, en un hábitat roto que había quedado en silencio. Me quité una tableta de la cabeza mientras seguíamos adelante. La cámara de descompresión estaba abierta de par en par. Las dos grandes puertas estaban sin cerrar. Sabía lo que había pasado. Esa criatura que había intentado agarrarme, esa criatura pulpo gigante, había atravesado la cámara de descompresión. No podía dejar de pensar en esos tentáculos que me habían agarrado. Parecían tan gruesos como el tronco de un árbol mientras desaparecían en aquella agua negra. Nunca lo olvidaré. Llegamos a la siguiente habitación. Era grande y bastante larga. Estaba llena de todo tipo de ordenadores y equipos de laboratorio, pero en el centro de una habitación, y para mi fobia, allí estaba. El mismo tentáculo gris oscuro. Debía tener 15 metros de largo. Instintivamente me alejé nadando. Había hecho todo lo posible para convencer a Manon de que mi historia era cierta. Si no me creía ahora, era culpa suya. Para mi alivio, la vi nadar rápidamente detrás de mí. Ahora entendía que nuestras vidas estaban en peligro inminente. Al doblar la esquina en la sala con la escotilla vimos a Doug. Parecía un milagro. Allí estaba, flotando en su equipo de buceo. Llegamos hasta la piscina lunar y empezamos a quitarnos el equipo. Fue entonces cuando me di cuenta por el rabillo del ojo. El medidor de oxígeno de Doug estaba vacío. Sin embargo, no pensé mucho en ello mientras nos dirigíamos a la cámara de descompresión. Ojalá lo hubiera hecho. Doug, tengo que decir que es bueno ver tu estúpida cara, dijo Manon. ¿Por qué no respondiste a mi radio? Doug esbozó una ligera sonrisa. Te hemos buscado por todas partes, dije. Me miró. Parecía que tenía algún tipo de residuo en el ojo. Pero no dijo nada. Solo me miró fijamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que Bertrem y Derek no estaban en ninguna parte. Grité sus nombres. ¿Crees que se han ido sin nosotros?, preguntó Manon. De repente, oí un fuerte estruendo a cierta distancia del hábitat. Era tan fuerte como las explosiones, pero era diferente. Me di cuenta de que Manon pensaba lo mismo mientras nos mirábamos con horror. Apartándolo de nuestra mente, Manon y yo nos apresuramos desesperadamente a recorrer el hábitat. Cuando volvimos, vimos a Doug de pie junto a la cámara de descompresión. Parecía estar examinándola. ¿Estás bien ahí, Doug?, pregunté. Se volvió hacia mí y me dirigió la misma mirada hueca. Había visto esa mirada antes, en algún lugar. No pude precisarlo. Pronto volvió a la interfaz de descompresión. Se quedó mirándola. ¿Alguna idea de dónde están Derek y Bertrem, Doug?, pregunté, más para entablar conversación que para otra cosa. Nos quedamos un momento en silencio. No me atreví a alejarme. Manon se había acercado a nosotros después de buscar a Derek. Por la expresión de mi cara se dio cuenta de que algo iba mal. ¿Qué sucede, Doug?, preguntó. Tras un momento de silencio, la mano de Doug se levantó y pulsó uno de los botones. Pulsó otro botón. Estaba empezando a entenderlo. Intenté bloquear el panel, pero me apartó con una rapidez poco habitual en Doug. Estaba tratando de abrir la cámara de descompresión. Intenté apartarlo del panel, pero me dio un fuerte cabezazo. Caí al suelo. Me sentí mareado. Intenté levantarme, pero volví a caer. Manon, grité. No dejes que abra la cámara. Manon se quedó allí, horrorizada, mientras yo me ponía finalmente en pie, pero era demasiado tarde. Doug consiguió abrir la cámara de descompresión. Sin embargo, había un mecanismo de seguridad. Las dos puertas no podían abrirse a la vez, a menos que se anularan en caso de emergencia. Lo había leído en el manual antes de subir a bordo. Había una manera, pero si se hacía bajo el agua a esa profundidad, la integridad de la piscina lunar fallaría, y el agua se precipitaría dentro del hábitat. Doug se quedó de pie una vez más, pensando con esa horrible y hueca mirada.
La cabeza aún me daba vueltas, pero conseguí agarrarle del brazo y los dos caímos al vacío. Conseguí esquivar algunos golpes, y me revolqué hacia atrás. Doug volvió a centrar su atención en el panel. De pronto sonó una fuerte alarma. Se había acabado. La integridad de la piscina lunar se había visto comprometida. El agua empezó a entrar inmediatamente. Manon y yo nos miramos con horror. Ella se apresuró a acercarse a un armario. El agua ya nos llegaba a las rodillas y subía rápidamente. Doug se limitó a mirarnos sin emoción alguna. El agua se derramó y en segundos había respirado profundamente el aire de la cima. Intenté pensar en algo, cualquier cosa, pero antes de que pudiera, Manon me agarró de la mano. Había encontrado la balsa salvavidas. Nadamos hacia ella. Los dos empezamos a ir hacia la piscina lunar cuando, de repente, sentí que una mano fuerte me agarraba la pierna. Era Doug. Me agarré y pateé, pero fue en vano. Intenté luchar contra Doug con todo lo que me quedaba, pero era demasiado fuerte y me estaba quedando sin oxígeno. Los bordes de mis ojos empezaban a ponerse negros y mis pulmones gritaban. Se acabó. De repente, Manon clavó una cuchilla en el estómago de Doug. Lo soltó momentáneamente y salimos de la piscina lunar con Doug justo detrás de nosotros. Para mi miedo, vi a Doug nadando detrás de nosotros, con la sangre derramada. Manon gritó y señaló hacia el agujero. Allí estaban Javier, Bertrem y Derek nadando hacia nosotros, todos con esa mirada hueca y sin vida. Todo lo que teníamos que hacer era despejar el edificio por encima de nosotros, y podríamos tirar de la cuerda de desgarro. Estábamos muy cerca. Fue entonces cuando vi el Hovnun. Era el barco que se suponía que estaba por encima de nosotros. Apenas podía distinguirlo a través del agua turbia, pero era difícil no ver algo tan grande. La tormenta, o tal vez los otros, lo habían hundido. Eso era lo que había sido el sonido del choque. Despejamos la estructura, y justo cuando las criaturas se acercaban a nosotros, Manon arrancó la cuerda. Agarrados, empezamos a ascender rápidamente. Vi cómo dejábamos atrás aquel horrible lugar. Desapareció en el océano brumoso bajo mis pies. Nos quedamos allí, indefensos, mientras pensábamos qué hacer. ¿Y si los demás nadan tras nosotros? ¿Cuánto tiempo tardarían en alcanzarnos? Me dolían las articulaciones y sabía por qué. La enfermedad de la descompresión estaba apareciendo. Sin embargo, estábamos vivos. Cuanto más me esforzaba en mirar, más empezaba a distinguir varias sombras. Se estaban acercando. Ahora podía empezar a distinguir los cuerpos humanos, que no estaban a más de varios metros de distancia, nadando hacia nosotros. Me dolían las articulaciones y me sentía muy cansado. Necesitaba dormir. Sin embargo, se veía la superficie tan cerca, su majestuosidad resplandeciente. Solo un poco más. Salimos a la superficie jadeando. La balsa salvavidas estaba muy cerca. Nos metimos en ella mientras sentía ese miedo a que me agarraran la última pierna, pero no fue así. Lo habíamos conseguido. Rápidamente miramos por encima de la borda. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando vi, justo debajo de la superficie, los rostros de Derek, Javier, Doug y Bertrem. Todos sus ojos fijos en nosotros. Allí permanecieron como si no pudieran salir a la superficie. Doug seguía sangrando profusamente por el estómago y una nube de rojo se acumulaba. Nos desplomamos en el lecho de la balsa salvavidas, exhaustos. Lo habíamos conseguido. Podíamos sentir sus manos arañándonos a través de la balsa. Era desconcertante, pero la balsa parecía resistir. El sol se estaba poniendo y el cielo tenía un hermoso color rosa. Eso nos lleva ahora. La última luz ya se ha ido. Ellos siguen arañando el fondo de la balsa. El sol ya no lo mantiene a raya. La criatura probablemente vendrá a por nosotros esta noche.